Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari suelto en Israel, otra vez con ustedes, todavía en Budapest, Hungaria, y miren lo que son las cosas. La otra vez fui a filmar en la sinagoga, la gran sinagoga de Budapest, la segunda más grande del mundo, y estaba cerrada, no pude entrar. Y el video lo hice caminando por la ciudad, contándole, bueno, lo que les conté, vayan a ver el video. Y hoy cuando quise hacer un video sobre el prócer del Estado de Israel, Theodor Herzl, quise saber dónde vivía para hacer esta introducción. ¿Y saben dónde vivía? En la sinagoga, en el mismo lugar donde está la sinagoga. Así que decidí, porque por lo visto el destino quiere que filme adentro, contarles lo que quería contarles sobre Herzl dentro de la sinagoga. Pero la introducción, para que no sea monótona, la vine a hacer en este lugar, lo que ven aquí detrás mío, por si no saben, es el Danubio, el gran río que divide. Estamos en Buda y lo que se ve atrás es Pest. Estamos en las dos partes de la ciudad divididas y, como ustedes deben saber, Herzl solía venir acá para inspirarse, solía ir a lo que ven ahí, que es el Parlamento de Hungría, que está ahí detrás nuestro en la costa del río. Y como introducción, les cuento de que Theodor Herzl fue un poeta, y fue un periodista, y fue un escritor austrohúngaro de origen judío, creador del movimiento sionismo moderno. Él creó la Organización Sionista Mundial con la intención de, ¿cómo se dice?, incentivar, motivar al retorno de los judíos de la diáspora judía a lo que era la tierra de Israel en ese momento, que estaba gobernada por el Imperio Otomano. Él actuó de una forma increíble en un montón de aspectos, como les dije también, en el Parlamento, en asuntos políticos, y hoy el video va a ser sobre su vida. Pero les voy a contar una perlita, como les vengo contando últimamente, que él estuvo conectado con el clero cristiano de esta ciudad, que lo ayudó contra viento y marea para llevar a cabo su proyecto del retorno de los judíos a la tierra de Israel, contra viento y marea, en una ola de antisemitismo que había golpeado a todo el continente. Amigos, antes de mostrarles un poco más el río, ir a la sinagoga, les cuento de que Herzl, a pesar de que murió antes de que se establezca el Estado de Israel, está considerado el padre del Estado de Israel, mucho más que Ben Gurión y cualquier otro político que hay en Israel hoy en día. Les voy a mostrar este lugar, vamos a hacer acá un minuto de video y después vamos a la sinagoga. Bueno amigos, y mientras vemos el Danubio, les quiero contar que la gran sinagoga de Budapest, a la que vamos a entrar en un ratito, es la más grande de Europa y que tiene una capacidad para casi 3.000 personas. Estamos ahora en la parte oriental del Danubio, es decir, en Pest. Allá el Parlamento está en Buda y la sinagoga, les cuento, fue construida hace 170 años. Durante la Segunda Guerra Mundial, todo el barrio que la rodea se transformó en el gueto judío y posteriormente en un campo de concentración. Vamos a conocerla. A ver, este hombre nació aquí en el siglo XIX. Cuando digo aquí, digo en Budapest, nació ahí. Aquí en la calle, lo que estáis viendo en la calle, antes había una casa que es donde nació Theodor Herzl. Y este hombre es importante. ¿Por qué? Este hombre en el siglo XIX dijo: los judíos desde la gran diáspora nos hemos relacionado con... Justo llegué y está explicando de que acá es donde vivía Herzl. Y si desarrollamos un concepto... Y miren lo que es el movimiento que hay en la sinagoga, la cantidad de gente que hay. Qué importante, qué lindo que el mundo venga y conozca la historia del pueblo judío aquí en Budapest, que como ven sigue firme, sigue latente. Enseguida vamos a entrar y les voy a contar sobre Herzl adentro. Este lugar que vamos a entrar, amigos, les adelanto, es una magnífica obra arquitectónica. Es francamente impresionante y una imagen vale más que 1000 palabras. Así que ustedes admírenla. Y yo, mientras, les contaré sobre el padre del sionismo moderno, los cristianos que otra vez se pusieron a disposición de los judíos, y si me queda tiempo, daré una vuelta por los alrededores de la misma. Amigos, si les diría que aquí mismo nació el Estado de Israel, ¿me creerían? Voy a pasar a demostrar mi teoría.
Wow, miren esto, amigos. Bueno, vamos a contar de que en agosto de 1897 tuvo lugar en Suiza un evento que acabaría teniendo repercusiones históricas de gran envergadura. Las 200 personas procedentes de diversos países que acudieron a esa cita tenían algo en común. Todas eran judías. El primer congreso sionista se abrió con el discurso de quien lo había organizado, Theodor Herzl, un periodista judío nacido aquí mismo. En la parte de afuera de esta sinagoga estaba su casa. Herzl creía haber encontrado en la inmigración a Palestina la solución al antisemitismo. Todos están fascinados como si hubiera sucedido un milagro histórico, señaló un periodista ruso sobre esta figura. Era como si el Mesías, el hijo de David, estuviera frente a nosotros. Herzl fue elegido presidente de la allí constituida Organización Sionista Mundial, que proclamó como su principal objetivo el establecimiento de un hogar seguro para los judíos en Palestina. Pero ese es el final. En realidad, Herzl jamás se había identificado con el sionismo durante su juventud. En Viena, durante su etapa universitaria, él incluso se mostraba cercano al nacionalismo alemán. Como corresponsal en París de un diario vienés, solo una docena de sus más de 300 artículos trataba sobre el antisemitismo en Francia. En sus reflexiones sobre el problema, Herzl mantenía entonces una postura asimilacionista, una postura favorable a la integración de los judíos en sus respectivos países. Él llegó a mostrarse partidario de promover la conversión en masa al cristianismo a cambio de que el Papa condenara el antisemitismo. Sí. Además, él creía imposible que los judíos que habían vivido separados entre sí durante siglos pudieran convivir en un estado propio. ¿Qué hizo cambiar su opinión? El famoso caso Dreyfus. Él cubrió este caso como periodista, un caso iniciado en 1894 cuando se acusó injustamente de espionaje a Alfred Dreyfus, un capitán judío del ejército francés. Aunque inicialmente Herzl no creía en su inocencia, acabó cambiando de idea y quedó impresionado ante la ola de las manifestaciones antisemitas organizadas en su contra. El propio Herzl afirmó posteriormente: lo que me hizo sionista fue aquel juicio a Dreyfus. Herzl se convenció de que la integración de los judíos en las sociedades cristianas europeas era un caso imposible. La única solución era que emigraran a un hogar propio. Al principio no tenía claro qué lugar debía ser este e incluso barajó la opción de Argentina. En 1896 publicó un libro sobre la cuestión, que llamó El Estado Judío, en el que Palestina ya aparecía como una opción. Herzl creía que esta emigración eliminaría el antisemitismo desde la raíz. Es decir, los gentiles cambiarían su opinión sobre los judíos al no tener que convivir con ellos, y al quedarse con las propiedades de los inmigrantes, ellos serían felices. Contaba además con que el éxito que tendrían los hebreos en la creación de un Estado próspero suscitaría su admiración. Pero, ¿cómo llegar a eso? Bueno, Herzl, utilizando su trabajo como periodista y la amplia red de contactos que había ido tejiendo como corresponsal, viajó a diversos países para entrevistarse con gobernantes y otras personalidades y tratar de convencerlos de la necesidad de apoyar su idea. Amigos, ¿qué me dicen de este lugar? Estoy impresionadísimo. Qué hermoso y qué imponente, ¿no? Pero si les conté sobre la gira diplomática de Herzl, les tengo que decir de que esta no dio resultados. Lo segundo que hizo fue el intento de recaudar fondos. Su primera visita fue a la poderosa familia de banqueros judíos Rothschild, que se negó a financiar el proyecto. Fue ahí cuando se dijo: si no puedo doblegar los poderes de arriba, moveré el mundo de abajo. Herzl estaba determinado a conseguir apoyos para construir un Estado judío. Y si no conseguía convencer a banqueros y gobernantes, entonces él se dirigiría directamente al pueblo. Y fue así como surgió la idea de crear una organización sionista que trajo la convocatoria del primer Congreso Sionista en Basilea, en Suiza. Para organizarlo, Herzl se embarcó en un frenético intercambio de correspondencia con sionistas de muchos países y fundó el periódico Die Welt, que se convertiría en el principal órgano de expresión del movimiento. El Congreso tuvo una repercusión importantísima.
las asociaciones sionistas multiplicaron sus miembros, mientras que la prensa judía le prestó una gran atención, aunque no siempre para elogiarlo. Mayor impacto tuvo el segundo Congreso Sionista celebrado un año después. En él acudieron delegados electos de todo el mundo. Entre ellos se incluyeron mujeres que tenían voz y voto. Entonces aprobó la creación de un banco con el objetivo de comprar tierras para los futuros emigrantes en Palestina y se diseñó una bandera que acabaría inspirando a la de Israel en 1948. A partir de entonces, Herzl, ya como presidente de la Organización Sionista Mundial, retomó la diplomacia en nombre de esta. Pasaron los congresos, aún no se sabía bien dónde se levantaría el nuevo Estado, si en Uganda, si en Argentina, si en Palestina, hasta que a Herzl el exceso de trabajo le afectó su salud y los problemas cardíacos acabaron con su vida a los 44 años. Eso sí, el sionismo continuó siendo una corriente minoritaria entre los judíos, pero se había convertido en un movimiento mundial. La emigración gradual a Palestina también había ido cobrando fuerza. Los cerca de 12.000 judíos que vivían en la zona en 1880 ya eran 94.000 en vísperas de la Primera Guerra Mundial. La creación de un Estado judío estaba cada vez más cerca. El final lo conocemos todos, pero a mí me interesaría contar una historia que conecta a Theodor Herzl y a la comunidad cristiana. Les cuento que en 1897 Herzl organizó, como les contaba, el primer Congreso Sionista con el objetivo de establecer un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Pero antes de ese congreso, pocos saben que visitó este lugar en Budapest, que cabe aclarar que él ya no vivía acá, sino que vivía afuera, y en esta misma sinagoga tuvo lugar un encuentro significativo con el clero cristiano. Dentro de este edificio se reunió Herzl con el cardenal húngaro János Szimor y con otros líderes religiosos cristianos. Durante la reunión, Herzl explicó su visión sionista y su objetivo de crear un Estado judío en Palestina. Sorprendentemente, el cardenal Szimor expresó su apoyo a la idea de establecer un hogar nacional para los judíos y además ofreció ayuda en el logro de este objetivo. El apoyo del cardenal Szimor y otros líderes religiosos cristianos en Budapest fue un hecho notable, ya que en ese momento la mayoría de las comunidades judías en Europa Central y del Este enfrentaban una creciente ola de antisemitismo. El respaldo del clero cristiano húngaro a la visión sionista de Herzl fue una muestra de apoyo poco común y reflejó una actitud muy tolerante y comprensiva hacia los judíos. Esta reunión aquí en Budapest tuvo un impacto significativo en Herzl y en su búsqueda de apoyo para el sionismo, y eso hay que tenerlo en cuenta. También hay que saber que aunque la colaboración con líderes cristianos no fue generalizada, el encuentro con el cardenal Szimor y otros líderes cristianos en Budapest fue un paso importante en la promoción de la causa sionista y la búsqueda de apoyo tanto entre los judíos como entre personas de otras religiones. La postura oficial de la Iglesia Católica, quiero aclarar, hacia el proyecto sionista que buscaba establecer un Estado judío en la tierra de Israel era ambigua, y ella evolucionó con el tiempo. En los primeros años, algunos líderes y teólogos católicos expresaron simpatía hacia la idea de un hogar nacional judío en Tierra Santa. Algunos incluso argumentaban que el establecimiento de un Estado judío podría facilitar la conversión de los judíos al cristianismo y, por lo tanto, acelerar la segunda venida de Cristo. En 1904, año en que falleció Herzl, el Papa Pío X emitió un documento que expresaba simpatía hacia los judíos y reconocía el derecho de los judíos a regresar a la tierra de Israel. Pero luego aclaró que no se refería específicamente al sionismo y que no ofrecía un respaldo completo hacia ese movimiento. A medida que el sionismo se desarrollaba, iba ganando fuerzas, la Iglesia Católica comenzó a preocuparse por sus implicaciones políticas y teológicas. Hubo en esas relaciones subidas y bajadas hasta que la Iglesia tomó una decisión. Ella dijo: los judíos no han reconocido a nuestro Señor, a Jesús. Por consiguiente, no podemos nosotros reconocer al pueblo judío. El papado también se opuso al sionismo por razones extras a las dogmáticas, porque él veía a los sionistas ya sea como bolcheviques, antirreligiosos, ya sea como complotadores desalmados y todo lo que implicaría la modernidad.
El Vaticano, además, miraba con preocupación el secularismo de los sionistas y temía que su modo de vida resultara en la profanación de la Tierra Santa. Con la consolidación del sionismo y su creciente aceptación internacional por parte de las grandes potencias, la Santa Sede centró su preocupación en el destino de los lugares santos y en la presencia cristiana en la Tierra Santa. El Vaticano vio con el paso de los años desfavorable a la declaración de Balfour y a la creación del mandato británico sobre Palestina y es más, desarrolló esfuerzos diplomáticos contrarios a los intereses de los sionistas. Pero como ya sabemos, el proyecto sionista materializó exitosamente su sueño de fundar una república hebrea en la tierra de Israel. La política antisionista de Roma había sido derrotada. Shalom.